El 16 de noviembre de 2020, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue azotado por Iota, un huracán de categoría 5 sin precedente en el país, que luego de 10 angustiosas horas lo tiró casi todo al suelo. 98% de Providencia fue destruida, más de 6.500 providencianos lo perdieron todo. El aeropuerto, el puerto de salud y la alcaldía quedaron totalmente destruidos. Las islas de Providencia y Santa Catalina quedaron incomunicadas, en la absoluta oscuridad y sin servicio de agua potable. La generosidad y solidaridad de colombianos y extranjeros, pero sobre todo de la diáspora raizal, han sido enormes. Iván Duque prometió reconstruir la isla en 100 días. Desde entonces, la ayuda estatal no ha ido más allá de promesas y apariciones en televisión de funcionarios de todo orden. Lo que está sucediendo en Providencia, todas las carpas que regalaron, se mojaron toda la gente. Ni los scouts, cuando uno va a hacer camping, se moja porque las carpas son mejores. Todo el mundo otra vez anoche se mojó. ¡Ey, por Dios! Este gobierno, ¿qué piensa? Aquí somos humanos y no porque sucedió esto van a hacer lo que quieran. Hoy, casi 3 meses después del paso del huracán, los providencianos continúan a la intemperie. Las promesas de Iván Duque a hoy son solo eso, promesas. Providencia sigue llena de escombros, los derechos de los isleños que de manera heroica se quedaron y de quienes se vieron obligados a marcharse no se atienden con seriedad. El desprecio del gobierno nacional a los saberes raizales es tal que pretende llevar a cientos de trabajadores desde el territorio continental para la reconstrucción. ¿Y del empleo local quién se ocupa? Las miles de personas que lo perdieron todo, muchas que llevan viviendo en una carpa más de 2 meses, piden respuestas, pues su paciencia se está acabando. Esta noche, el senador Jorge Enrique Robledo dialoga con la doctora Catalina Toro sobre las realidades del archipiélago a 2 meses del devastador huracán Iota. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión. Muy buenas noches. Retomamos pues los esfuerzos que venimos haciendo en mi oficina en el Senado desde que empezó la pandemia. Es que dijimos, vamos a seguir trabajando como nos toque, porque somos servidores públicos, nuestra preocupación es el bien público, y entonces vamos a trabajar con estas cosas del internet y los Face y este tipo de cosas. Hoy vamos a hacer uno de los programas que estoy seguro a mí más me va a gustar, porque este es un programa que tiene que ver con los daños grandes que el huracán le hizo a Providencia, a San Andrés también, pero sobre todo a Providencia y a Santa Catalina, un par de islas o 3 islas preciosas, como todos sabemos. Los daños fueron muy grandes, particularmente en su arquitectura, que es una de sus expresiones culturales más importantes, y hay muchos reclamos entre los isleños por la manera como el gobierno viene adelantando la reconstrucción. Ya vamos para 3 meses y hay muchísimos problemas todavía sin resolver. Pero además, logré una cosa que me satisface mucho. Va a estar con nosotros hoy aquí Catalina Toro Pérez. Catalina Toro, ella es arquitecta de la Universidad Javeriana, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, aquí en la sede de Bogotá. Tiene un doctorado en París en ciencias políticas. Pero el encanto principal que tiene Catalina, además de su sensibilidad de arquitecta en estos asuntos, es que tiene muchísimos años de su vida muy centrados en estudiar y conocer muy bien a Providencia y buscar su desarrollo, y a San Andrés también, por supuesto. ¿Sí? Ella está viajando a Providencia desde 1984, o sea, son muchos años, ya casi es una nativa, y en algún momento vivió 3 años de su vida, vivió allá, entonces es amiga de toda esa comunidad raizal y de todos quienes están allí. Entonces la idea es que con Catalina hagamos un esfuerzo porque la gente entienda bien que eso que hay allí, o sea que San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero particularmente Providencia y Santa Catalina, son un hecho muy particular, muy propio, una cultura muy propia de fuertes raíces en esa esquina bellísima de Colombia. Entonces la idea es que hablemos claro de la reconstrucción, pero que también que ustedes entiendan lo mejor que es lo que pasa allí, además de ser pues una zona de una importancia ambiental inmensa, muy desconocida, pero supremamente grande. Entonces, vamos a tramitar esto de 3 maneras. Un poco como contar qué era lo que había allí antes de este drama del huracán, ¿sí? Y vamos a ver los daños que el huracán le hace y cómo va la reconstrucción. Vamos a entrevistar también a 7
personas oriundas de la zona que nos van a hablar de los distintos enfoques que ellos tienen. Y Catalina, y en parte yo también, pues vamos a ir haciendo comentarios de lo ocurrido. Entonces, Catalina, mil gracias por estar con nosotros. Salude usted a su audiencia y bueno, empecemos de una vez con la primera pregunta. ¿Por qué no cuenta un poco por qué es tan importante Providencia y Santa Catalina? Y repito, San Andrés también es todo un archipiélago, pero particularmente Providencia y Santa Catalina. ¿Por qué no nos ilustra sobre qué era lo que allí había antes y por qué tenemos que cuidarlo y preservarlo tanto? Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación a este programa, muy necesario en este momento con todo lo que ha estado aconteciendo en la isla de Providencia. Quiero contarles que, bueno, Providencia es una pequeña isla de 17 kilómetros cuadrados, pero con muchas ideas muy grandes. La isla de Providencia tiene la tercera barrera coralina más larga del mundo, la segunda del Caribe después de Belice, y esto hace que esta isla y su territorio marino sea una reserva de biosfera muy especial. De ahí nace la idea en Providencia, a partir de un trabajo comunitario de mucho tiempo, para declararla y ser reconocida en la UNESCO como un territorio especial. La importancia de Providencia y del archipiélago de San Andrés a nivel mundial tiene que ver no solamente por su singular ecosistema insular, sino también por su territorio marino, por además esta visión de conservación que nace en Providencia de sus recursos marinos, de su cultura, de una manera también de vivir muy diferente a lo que ha sido el modelo implementado en San Andrés. En Providencia hay un orgullo de ser providenciano. La gente, mujeres y hombres, defienden su territorio, tienen una manera de vivir, una economía muy coherente con ese territorio insular y marino, y también tienen muy claro lo que es la defensa de su territorio, sobre todo después de lo que ha acontecido en San Andrés, donde más del 70% del territorio hoy está en manos de la inversión nacional y extranjera. Y además de la contaminación, además de la sobrepoblación, el modelo económico que se ha importado, el modelo de turismo extractivo, el modelo urbanizador, el modelo de la sobrepesca, que sin embargo no obsta para que la comunidad raizal de San Andrés también esté, y con la comunidad de Providencia hayan construido esa propuesta de reserva de biosfera que además ha sido premiada a nivel internacional en las conferencias internacionales de biodiversidad. Entonces, la visión del pueblo providenciano y sanandresano de su modelo de vida, en términos de un modelo resiliente, ambiental y culturalmente, es muy importante para Colombia y muy poco conocido. Y eso es algo que está en riesgo después del paso del huracán y la intervención que en este momento se está haciendo por parte del gobierno nacional. Catalina, ¿por qué no le hablamos un poco a quienes nos ven de la arquitectura, que es uno de los aspectos culturalmente más interesantes, y un poco como de la cultura también, digamos, qué lengua se habla allí en Providencia, en San Andrés, los raizales, cuáles son, digamos, sus particularidades religiosas que son distintas del continente? Yo quiero enfatizar mucho que eso también es parte de Colombia, y uno de los encantos de Colombia es nuestra diversidad, y allí, en esa parte del Caribe, tenemos una condición muy especial. ¿Por qué no les contamos a este respecto? Además, bueno, primero decir que el pueblo raizal hace parte de una comunidad caribeña que hizo parte de lo que fue territorio colombiano en el Caribe occidental, en la costa nicaragüense, lo que se denominó territorio de la Mosquitia. San Andrés y Providencia comparten, el pueblo sanandresano tiene familias, abuelos, primos, sobrinos en el otro lado del mar, y durante mucho tiempo a través de la pesca, a través del mar, tuvieron
muchísimas relaciones, todavía las tienen, pero han estado ya interrumpidas por los conflictos del diferendo marítimo que conocemos. Este pueblo raizal es muy particular, tiene una lengua diferente a la de la nación colombiana, ellos hablan creol, es una lengua reconocida en el Caribe, los pueblos, dependiendo su relación con los antiguos imperios francófonos o de habla, por ejemplo, holandesa, han desarrollado sus lenguas. Esta es una lengua que emerge de sus relaciones ancestrales con Inglaterra y todo ese territorio ocupado por Inglaterra en este que llamamos el Caribe Occidental. Pero ellos también hablan inglés y también hablan español, que es la lengua que se ha impuesto, digamos, en el proyecto de integración nacional. Pero también es importante decir, y siempre lo reafirman los providencianos, que son ellos los que adhirieron libremente a ser parte de Colombia en la Constitución de Cúcuta. Esto es algo muy importante para entender algo que es muy común a los pueblos caribeños, la defensa de su autonomía y su autodeterminación, tanto en términos de pertenecer a la nación colombiana como en términos de definir sus modelos de vida y su cultura, que es muy particular. La cultura comprende no solamente su lengua, sino también, por ejemplo, la arquitectura. La arquitectura isleña es una arquitectura, sobre todo en madera. Durante muchos años, esta arquitectura y sus materiales compartía un poco esas relaciones con los bosques hondureños y los bosques de maderas finas en Nicaragua. Durante mucho tiempo hay también ahí una relación en términos de sus formas, de sus balcones, de los techos, del manejo de lo que hoy se llama arquitectura climática, de todo el Caribe, sobre todo el Caribe de influencia anglófona. Ahí hay un patrimonio cultural y un conocimiento ancestral muy importante. Los carpinteros, y casi en Providencia y en San Andrés también, hubo una tradición de construcción de sus viviendas. Hay, por ejemplo, hoy en Providencia, casas que tienen más de 100 años, que quedaron en pie después del huracán. Y hay también allí una memoria, una identidad, esta idea de construir colectivamente, por grupos, por cuadrillas. Esa era la costumbre. Yo como arquitecta trabajé con ellos, con los carpinteros, con los constructores, porque ellos, además de construir sus viviendas, construyen sus barcos, construyen, digamos, los muelles. Entonces es una comunidad trabajadora, con una cultura, con una manera de vivir y también unas formas comunitarias de vivir que hacen que de alguna manera esto constituya, junto con la gastronomía, la música y su cultura, un patrimonio cultural a defender y que es parte de su identidad. Sí, esta es una cosa que yo les puedo contar, esta anécdota de cómo conocí yo a Providencia, que confirma exactamente todo lo que está diciendo, ese cómo ellos se sienten muy colombianos, pero al mismo tiempo como una particularidad que enriquece a esta nación. Yo estuve la primera vez en Providencia en 1970, yo era un estudiante universitario y nos fuimos con un amigo a hacer pesca submarina a Providencia y a conocer ese mar precioso, porque si algo tiene espectacular Providencia como San Andrés, es ese mar, esa barrera coralina, bueno, tantas cosas. Y nos fuimos y tuvimos la mala suerte o la buena suerte, yo no sé muy bien, de que el día en que llegamos en la avioneta, que era una avioneta pequeñita que volaba a San Andrés Providencia, la avioneta aterrizó y se dañó y nunca más salió de allí. Entonces nosotros nos quedamos varados en Providencia y se nos alargó el viaje, cosa que fue un gustazo. En esos días no había ni siquiera un hotel en Providencia, uno llegaba a las casas de los nativos y ese sentimiento de que ellos sí eran parte de San Andrés y Providencia, pero no querían un desarrollo como el de San Andrés ya era marcado. Estamos hablando de 1970. Nosotros aquí queremos preservar mejor nuestras tradiciones y nuestras maneras de ser y de actuar. Fue realmente una experiencia para nosotros maravillosa, pero además les doy este dato porque
a rato se me parece a lo que todavía pasa. Para poder salir de Providencia, porque se dañó la única avioneta que volaba, y es lejos de Providencia a San Andrés, quedamos varados y tuvimos, digamos, nos tocó aprovechar una tragedia, y es que en un juego de béisbol o algo parecido, una niña pequeñita de unos 5 años perdió un ojo. Entonces tuvieron que con un bote pesquero inventarse, pues, porque no había hospital en Providencia, ¿sí? O había un puesto de salud, inventarse cómo llevarla a San Andrés, y ahí, digamos, nos embarcaron a los cachacos que estábamos, pues, que no podíamos salir. Fue una noche de un viaje bastante azaroso, porque las olas entre San Andrés y Providencia son bien fuertes. Me acuerdo con una hermanita de la Caridad que llevaba protegiendo a la niña hasta que llegamos al otro día, y me temo que esa mala comunicación, pues claro, después, antes del huracán no era pues tan deficiente como me tocó a mí, pero estaba lejos de ser lo que debería ser. Bueno, entonces ustedes entenderán que para mí esta experiencia me marcó mucho, y nunca se me olvida Providencia y todos los encantos y las cosas que allí aprendí. Entonces, eso se los quería contar. Bueno, Catalina, pasemos entonces al segundo punto que vamos a tratar, que tiene que ver con qué tan grave fue el impacto del huracán contra San Andrés y Providencia, pero en especial contra Providencia. Bueno, en primer lugar, vale la pena decir que en Providencia siempre había la sensación, porque pues la isla queda, digamos, en el suroccidente del Caribe, y son más comunes los huracanes, y sobre todo los huracanes de esta categoría 5 en el norte del Caribe. En Providencia pasaban tormentas, pasaron coletazos de huracanes antes, como el Beta, por ejemplo, y hay también historias de un huracán muy fuerte en épocas justamente de Agustín Codazzi. Le tocó a él el paso de un huracán. Hay una historia célebre de ese paso por Providencia, pero nunca había habido un huracán de categoría 5, y esto tiene que ver con el contexto de cambio climático. El paso del huracán 5, que además, como ustedes recuerdan, porque lo estuvimos viendo nosotros casi que en directo desde acá, pasó de nivel 1 a 5, casi sobre la isla de Providencia, y estuvo allí aproximadamente unas 6 horas. Eso fue devastador. Eso fue devastador. Acabó con el 98% de las viviendas, del hospital, del colegio, de los edificios públicos, en fin, de toda la estructura construida, y también parte de los bosques. En gran parte los bosques sufrieron muchísimo, y ahora con la visita del Instituto von Humboldt y las otras organizaciones ambientales, pues nos han también contado un poco cómo sufrieron los fondos marinos y los corales, pero todavía no sabemos la dimensión del daño también a nivel de los ecosistemas. Vale la pena señalar que Providencia tiene la tercera barrera coralina más larga del mundo, después de Belice, y eso es parte de la justificación de la propuesta de reserva de biosfera cuya idea nació de este pueblo providenciano justamente. Entonces, fue un daño muy grande que pues en toda su historia no había sentido el pueblo providenciano, y que pues obviamente generó un impacto profundo en términos de su estructura económica, su cultura, su vivienda, el hábitat, su forma de vida. Bueno, entonces vamos a pasar a la otra parte de este programa, que son unos comentarios de gentes de allá, o porque están allá o porque son nativos y están en este momento en otras partes del mundo, que nos van a dar sus opiniones de cómo están viendo la reconstrucción. Yo quiero insistir, hay una visión crítica de las cosas como se están haciendo, hay serias dudas alrededor de las cosas como se están haciendo. Entonces, esto lo hicimos sobre la base de enviarles unas preguntas y que nos dieran las respuestas. Digamos, ustedes no nos van a ver en directo, no les vamos a
a decir una cosa que no corresponde con la realidad, no teníamos cómo hacerlo. Entonces la idea es que habla quien va a hablar, a quien le preguntemos, que son todos líderes, líderes y lideresas de la región, y Catalina hace unos comentarios breves de cada cosa que se vaya diciendo. Bueno, la primera persona que va a estar con nosotros se llama Josefina Huffington. Ella es una lideresa muy reconocida en Providencia, una persona de gran respetabilidad allá, ¿no? Y es la presidenta del movimiento de veeduría cívica de All Providence, ¿sí? Y es autoridad raizal. Entonces, le preguntamos sobre un pliego de peticiones que ellos le han planteado al gobierno nacional. Veamos entonces a Josefina. Puntos que contiene el pliego de peticiones presentados por la comunidad: que el gobierno colombiano pague la deuda histórica con las islas, se respete la cultura y la idiosincrasia del pueblo raizal y la denominación de reserva de bioesfera para que las acciones sean implementadas con modelos de desarrollo sostenible, que no haya un solo miembro de esta comunidad mojándose al cumplir los 3 meses el paso del huracán en noviembre 15 del 2020, que haya un plan concreto de reactivación económica, líneas de crédito accesibles, periodos de gracia y tasas razonables que nos den la posibilidad de reactivar la economía local. Que el gobierno nacional, por falta de coordinación, no siga generando tanta crisis y desinformación que divida a esta comunidad para imponer planes parciales. Que se respete las normas sobre la restricción de circulación y todas las disposiciones legales vigentes. Que la reconstrucción de las islas no sea un modelo de viviendas tendientes a la urbanización de las islas con una visión constructiva, amplia y pluralista que respete la arquitectura isleña. Y finalmente, tener la solidaridad del pueblo colombiano y ayudarnos en el seguimiento de las acciones que el gobierno viene adelantando. Mi nombre es Josefina Huffington Archibald, presidente del Movimiento de Veeduría Cívica de All Providence, y la cual represento en esta intervención. Muchas gracias. Bueno, Catalina, entonces ahí tiene usted para que comente lo dicho por Josefina de manera clara y directa, muy cordial, pero muy directa. Hay un tema que quisiera que empezara por mencionar, es que ella insiste en que se están mojando. ¿Cómo es eso? Porque eso mucha gente lo desconoce y entiendo que eso ha sido una de las cosas que el gobierno ha resuelto, o no ha resuelto mejor, o resolvió de la peor manera. Sí, no, bueno, hay que empezar por decir que realmente la intervención, estamos hablando de 2 meses y medio al día de hoy, 30 de enero. Y todavía esta semana está pasando un nuevo frente frío y la gente todavía se está mojando y todavía está en carpas. De más de 2.400 viviendas que fueron afectadas, en un 98% de las viviendas, todas fueron afectadas. Todavía hoy apenas les han colocado a 98 viviendas el techo, que es muy poco. 2 meses y medio después, todavía se están mojando. Entonces, ¿qué es lo que Josefina, con su talante, y vale la pena recordar, este movimiento tiene 40 años de lucha contra el turismo masivo, contra los grandes hoteles, una lucha que se ha convertido también en propuestas y que ellos quieren mantener, y le están pidiendo al gobierno colombiano cosas muy concretas. Primero, que ellos tengan una voz en las decisiones que se tomen con respecto al plan de reconstrucción. En términos de vivienda, que se respete el patrimonio arquitectónico y paisajístico que tiene Providencia, esa baja escala en términos de el tipo de vivienda que ellos han manejado, el tipo de turismo que es un turismo casi en la casa de ellos mismos, ese turismo, posadas nativas que recogen y reciben todavía al turista para que no sea solamente alguien que llega a una especie de hotel y a una playa, sino que conozca la cultura, que comparta esa cultura y que
no deje, como ellos bien dicen, sino las huellas de sus pies en la arena y nada más. Ellos han luchado contra la apropiación de las tierras y lo han logrado con mucho éxito. Han luchado contra los proyectos de grandes hoteles, contra la ampliación del aeropuerto, con muchos proyectos muy grandes que se han querido imponer y con mucha efectividad han logrado mantener. Y por eso ustedes ven el talante de ella, su lideresa hace 40 años viene planteándole a cada presidente la necesidad de preservar esa cultura. En este momento, es un momento de decisiones que se están tomando muy rápidas con respecto a la vivienda que pueden cambiar la historia de este pueblo, su tradición. También el gobierno no ha respondido en términos, por ejemplo, de necesidades urgentes. Entendemos que digamos que hay que atender en una primera fase la parte humanitaria. Hay que atender también, hay que pensar en lo que significa una arquitectura que se ajuste también a este contexto de cambio climático. Y frente a eso hay experiencias en todo el Caribe y hay un grupo de providencianos hoy allá en Providencia que vinieron de Gran Caimán, que tienen experiencia en trabajo con vivienda y manejo de huracanes y que aún hoy están todavía en Providencia esperando que el gobierno colombiano los contrate para que ellos puedan ayudar a su familia providenciana. Pero todavía hoy, el día de hoy, 30, están llegando carpas 2 meses y medio después. Lo segundo que dice Josefina, que es muy importante, es la economía isleña. Ellos han sido muy independientes, ellos viven de la pesca. En Providencia hay una gran diversidad en términos de pesca, una pesca tradicional, hay una forma de conservación y de manejo de esa pesca, y es una pesca que se exporta a Estados Unidos, a Colombia, pesca de muchísima calidad. De eso han vivido toda su vida. ¿Y cómo es posible que 2 meses y medio estén todavía recibiendo latas de atún para alimentarse y no hayan recibido al día de hoy los motores, los botes o los materiales para poder ellos mismos reparar sus botes como siempre lo han hecho? No hay tampoco los materiales de construcción adecuados para ellos, por lo menos poder haber construido unos albergues provisionales mientras se construyen las nuevas viviendas. Pero lo que pide Josefina incluso es más allá. Ella pide un plan de corto, mediano y largo plazo concertado con la comunidad en los diferentes sectores productivos. También la agricultura en Providencia se siembra, hay una diversidad en términos de plantas, de frutas, y ellos tienen su propia dieta. En este momento por el huracán pues les ha tocado someterse a una importación de alimentos todavía no inicia y va a tomar su tiempo reconstruir esas formas agroecológicas que ellos están acostumbrados a tener. Sí, una de las cosas que toca Catalina y que quiero enfatizar es que, digamos, la geografía de Providencia es bien distinta a la de San Andrés. De entrada, porque Sí. Providencia tiene un área, sí, relativamente montañosa y tiene bastante agua, y hay una vida, digamos, agropecuaria, hay caballos y hay vacas y hay siembras y este tipo de cosas, que es una particularidad bien interesante. Bueno, tenemos también con nosotros, para que nos hable de este tema, a Ralph Newell. Ralph Newell es un médico, es médico nativo de Providencia, fue gobernador de San Andrés y Providencia, o sea que una persona que ha liderado pues muchas cosas en esa parte del país, y le preguntamos qué opinaba o qué cosas quería plantear para este programa sobre estos asuntos, y entonces esta fue la respuesta que el doctor Ralph Newell nos envió. Muchas gracias por la oportunidad de responder a su pregunta de cómo veo yo el proceso de reconstrucción de Providencia, de mi hogar, después del huracán. Debo
decir que el gobierno ha hecho lo que ha sabido hacer. Desafortunadamente no sabía cómo manejar la recuperación de un huracán después de un huracán categoría 5. No habían expertos que uno pudiera ver que estuviesen haciendo algo planeado, algo lógico, y creo que habría sido de mucho provecho el haber declarado el desastre, pero no solo para ayuda nacional, sino solicitar a otros países que sí tienen experiencia, otros países del Caribe, por ejemplo, que tienen experiencia con huracanes categoría 5 y que seguramente podrían haber ayudado. Pues me he entrevistado con algunos expertos que habrían podido ayudar si se hubiera hecho una invitación internacional. Bueno, inicialmente pues se hizo lo que había que hacer, era pues arreglar, descongestionar o quitar los escombros de las vías para poderse movilizar los equipos de ayuda. Pero no quedamos satisfechos con las coberturas, o sea, el conseguir algunas lonas de camiones, cualquier tipo de lonas para cubrir las casas que todavía tenían 4 paredes, ¿no? Arreglar de una manera que las personas pudiesen estar ahí y no hacinadas en albergues donde había COVID, ¿no? Es un milagro realmente que no tenemos muertes que podamos realmente atribuir directamente al COVID, aunque hay sospechas de algunas. Lo otro que pienso que hay dudas es lo de la reconstrucción. Si se van a reconstruir de aquí al 21 de abril 430 casas, prácticamente en 80 días serían que es como 5 casas por día que habrían que reparar o construir. Construir 5 casas al día. No sé qué tan buenas van a ser esas casas. Ya se han reparado más de 100, quizás cerca de 200, pero no sabemos hasta qué punto se han hecho reparaciones que puedan aguantar un huracán categoría 5. Las casas nuevas que se han venido ofreciendo, tenemos también nuestras dudas de que puedan aguantar un categoría 5. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Ralph Newell. Muchas gracias al doctor. Catalina, por favor. Sí, no, hay que decir rápidamente que efectivamente al día de hoy se han puesto los techos de 98 casas, aquellas casas que conservaron su estructura. Pero estos 98 casas las puso en su mayoría la misma gente. Algunas las ayudó a poner los soldados de la Armada y las otras las puso la misma gente con techo, las tejas que iban llegando y no necesariamente con los mejores estándares de una, digamos, en términos de amarres, en términos de lo que se necesita para evitar que vuelen los techos en un próximo huracán. Ha habido un proceso de concertación con la comunidad durante el mes de diciembre, durante 3 semanas, sobre un solo tipo de vivienda con unas 3 y 4 variaciones. Un proceso de concertación que no permitió mostrar la cantidad de propuestas de vivienda que llegaron no solamente del interior del país, sino del Caribe también. De Gran Caimán llegó un grupo de providencianos con 6 propuestas de viviendas y con un sistema constructivo antihuracanes y con el equipo mismo. Llegó a Providencia. Esto hasta el día de hoy no fue tenido en cuenta. La Sociedad Colombiana de Arquitectos abrió un concurso y se presentaron más de 100 proyectos, fueron ganadores 30 y esas 30 propuestas no fueron conocidas por los providencianos. La Universidad Nacional también propuso una propuesta de reconocimiento del patrimonio cultural arquitectónico y también llegó tarde. Entonces ese proceso de concertación de vivienda nos preocupa y como decía Josefina, preocupa la uniformidad
maximización de Providencia con un solo tipo de casa, una variación entre 50 y 70 metros cuadrados. Además, cuando hablamos de las familias providencianas, que son muy grandes, porque en las mismas casas providencianas viven los nietos, los hijos, los abuelos, y las casas van creciendo de acuerdo a esa ampliación del núcleo familiar. Y entonces preocupa mucho en Providencia una importación de un modelo ajeno a lo que es la arquitectura y a su misma dinámica social, no solo de espacios privados dentro de la vivienda, sino también de espacios comunes. Esto no ha sido tenido en cuenta por el Ministerio de Vivienda, ni ha sido claro en los procesos de concertación con la comunidad, que desconoce además la cantidad de propuestas que llegaron en el mes de diciembre. Muchas gracias, Catalina. Entonces, ahora vamos a escuchar a Fanny Howard. Fanny Howard, ella es psicóloga, licenciada en psicología, es consejera docente en educación secundaria y es especialista en desarrollo sostenible y por supuesto que también es, pues, es providenciana, es nacida allí en Providencia. Entonces, por favor, rodemos la opinión de Fanny. Buenos días. Durante estos 82 días después del huracán Iota, pues he estado pensando en nuestros modos de vida, en nuestros conocimientos, nuestra parte cultural, y lo que me he dado cuenta es que esta situación nos está afectando mucho más en nuestra cultura, en la destrucción de la misma, a través de cómo están manejando nuestro hogar, nuestro hábitat, la construcción de nuestras viviendas, cómo se ha estado manejando el agua, cómo se ha estado manejando los talleres, como si nosotros fuéramos unos ignorantes, por ejemplo, respecto al agua, cómo se está manejando la comida, que pues es un punto importante también en nuestra tradición. O sea, al no darnos los materiales de construcción para construir nuestra casa, eso es una violación de nuestra dignidad, porque nosotros hemos sido los constructores por más de 400 años. Hemos vivido independientemente en ese aspecto, hemos construido nuestros hogares del modo que hemos aprendido de nuestros ancestros. También el agua, nos han querido enseñar cómo manejar sosteniblemente el agua. Cuando se ha visto, nosotros sabemos hacerlo, por eso tenemos cisternas, por eso para nosotros es un líquido precioso que nosotros no dejamos que cualquiera meta sus manos en nuestra cisterna o cualquier objeto. Entonces, el gobierno, en vez de estar gastándose la plata en esas cosas, gástelo comprando los elementos que necesitamos de construcción y danos la independencia para poder construir nuestras casas. Ustedes no saben nada de huracanes, entonces déjenos hacer nuestras casas como nosotros sabemos. Además, en la parte de la gastronomía, pues nos ha tocado estar comiendo enlatados, pues eso es por emergencia, pero ya ahora que supuestamente nos van a dar bonos, ahora nos están poniendo una cantidad extrema de condiciones. O sea, ¿hasta cuándo nos van a ir a respetar con esto? ¿Hasta cuándo van a arrastrar nuestra dignidad por el suelo? O sea, ya estamos en el suelo físicamente, pero tenemos que resistir. Tenemos que resistir porque esto es demasiado. El gobierno está usando estas estrategias para terminar de enterrarnos, llevando personas, instituciones y proyectos que no nos convienen culturalmente. Entonces, yo solo quiero llamar la atención sobre este punto. Gracias. Bueno, Catalina, entonces. No, pues hay muy poco que opinar con la claridad absoluta que tiene cada uno de los providencianos que ustedes han escuchado. En este caso, Fanny plantea algo que el gobierno no ha querido reconocer, y es que los providencianos han construido sus viviendas.
toda su vida y desde el primer día han pedido materiales de construcción para poder empezar a reconstruir o bien a colocar los techos dependiendo el tipo de daño que cada vivienda ha tenido. Claro que se necesita la ayuda, pero más que la ayuda se necesita el respeto por un proceso de autodeterminación de un pueblo digno que ha defendido su territorio durante años. Solo un ejemplo para darnos cuenta, en el caso de Barbuda, al otro día el huracán 5, categoría 5 en Barbuda, sacaron a toda la población de Barbuda. Solo un año después, apenas menos del 30% de la población regresó. Un año después no había ni siquiera luz. En Providencia, el gobierno planteó lo mismo al otro día, pero el pueblo providenciano no se deja sacar de su tierra, sabe lo que significa y prefieren estar ahí con los riesgos de enfermedades, estando lloviendo, mojándose en unas condiciones realmente indignas, precisamente para preservar su territorio. ¿Cómo es posible que 2 meses y medio todavía no exista un banco de materiales de construcción para que los providencianos y providencianas puedan empezar a reconstruir sus lugares y también para mejorar las condiciones de los albergues? Este es un punto fundamental cuando esta semana anuncia el gobierno la llegada de 1,000 trabajadores, constructores, obreros de la construcción a Providencia. Va a ser una invasión monstruosa en un lugar donde 5,000 personas, son 5,000 habitantes de Providencia, en su mayoría, pues los mayores, los jóvenes y diferentes generaciones han construido sus viviendas durante años. Quiero enfatizar una cosa que menciona Catalina y que también, por supuesto, lo hace Fanny. O sea, los colombianos continentales e inclusive los de San Andrés tienen que tener en cuenta que en Providencia hay una manifestación cultural, económica y social, histórica incluso, particular. Y que cualquier trabajo de reconstrucción que se haga, que no valore y respete eso, está equivocado. Porque es que la lucha de la gente de Providencia es porque se reconstruya la isla, pero preservando todo lo que ellos han defendido a lo largo de su vida. Por ejemplo, nunca han querido tener un proyecto turístico como el de San Andrés. No quieren perder su economía agraria, no quieren dejar de ser pescadores, no quieren multitudes caminando por sus vías. No quieren una arquitectura distinta a la que tienen. Para quienes estamos en el continente, probablemente esas cosas nos parezcan como extrañas, inclusive no las valoremos, pero bueno, eso hay que respetarlo porque eso es parte de una visión democrática de las cosas. Bueno, vamos entonces ahora a presentar la opinión de Edgar Jay. Edgar Jay, él es pescador artesanal activo, es activo. Él es el presidente de la Asociación de Pescadores iFish de Providencia, pero además es un líder de otra manera, interesado en los asuntos de los derechos humanos, de los derechos territoriales del pueblo raizal, y es de la Junta Departamental de Pesca del Departamento de San Andrés y Providencia. Entonces, oigamos a Edgar Jay. La mayoría de los pescadores, la inmensa mayoría de los pescadores estamos desempleados, ya que la flota pesquera básica, las embarcaciones menores, fueron destruidas en un 70%, y las embarcaciones estratégicas, o sea, las embarcaciones con autonomía para pescar en los cayos, quedaron afectados en un 90%. Entonces estamos en un proceso de concertación para poder lograr una reconstrucción eficiente, no solo en términos de conseguir nuevamente las embarcaciones y los motores, sino en una reactivación completa de la cadena productiva, entendiendo esa reactivación como la rectificación de errores que se cometieron en el pasado. Estamos a la espera de que nos hagan una entrega de motores y embarcaciones, y estamos también a la espera de reconstruir las instalaciones que necesitamos y construir la infraestructura que requerimos para poder hacer
una operación eficiente de todo el proceso productivo de la pesca. Catalina. Sí, no, también muy claro, hay aquí una manifestación además de un derecho fundamental que se está violando 2 meses y medio después, que es el derecho a la alimentación y la defensa de su soberanía alimentaria. Hay también que aclarar algo que resulta extraño para quienes estamos aquí en el centro del país, y es que para los raizales el mar es también territorio. El concepto de maritorio es un concepto que surge precisamente ante la necesidad de defender su forma de vida y el conocimiento que ellos tienen de ese territorio marino, que es la fuente de su sustento, y que es increíble que 2 meses y medio todavía estén ellos alimentándose con frijoles enlatados y atún, cuando ellos son exportadores de langosta, caracol de pala, pargo rojo y muchas otras variedades de pesca de muchísimo valor. Entonces, yo creo que ahí el gobierno se equivoca porque simplemente no ha escuchado y ha debido traer motores al segundo, tercer día después del huracán para restablecer ese derecho fundamental a la alimentación que tiene el pueblo raizal. Sí, a mí me parece lamentable, Catalina, usted tiene toda la razón cuando dice que el gobierno se equivoca. Es que lo mejor que se puede hacer con un área afectada por un problema como este es bregar a que la gente pueda regresar a su actividad productiva, a ganarse la vida como se la ganaba antes, ¿sí? A mantener sus costumbres. Estos son pescadores de excelencia, pero famosos en todas las Antillas, sustento además de una culinaria muy particular, que es la culinaria pues de todo el archipiélago. Entonces, realmente es lamentable que cosas relativamente fáciles de lograr, como reactivar la economía pesquera, en eso el gobierno se quede corto. Bueno, a continuación, entonces, va a estar con nosotros, va a dar su declaración William Bush Howard. William Bush Howard, él fue cónsul de Colombia en Vancouver, ¿sí? Porque muchos raizales de San Andrés y de Providencia están regados por el mundo, entre otras cosas por la falta de oportunidades. Recordemos que esta cosa del libre comercio le dio un golpe durísimo a la economía de San Andrés, que vivía en proporciones muy grandes del comercio. Y aun cuando eso podría haber sido cambiado, lo cierto es que nunca hubo una política económica que fuera capaz de reemplazar las pérdidas. Entonces, mucha gente de esa región ha tenido que salirse por la falta de oportunidades, ¿no? Él es exsecretario de gobierno de la gobernación de San Andrés y Providencia, profesor de la Universidad del Rosario, de la Javeriana. Sí, o sea, es una persona digamos, un trabajador intelectual, llamémoslo así, de alto nivel. Entonces, escuchemos a William Bush, por favor. Históricamente, la comunidad raizal no ha sido tomada en cuenta de forma integral. No ha habido un entendimiento real de la cultura y sus necesidades desde mucho antes de la creación del Puerto Libre. Ha sido siempre más una imposición de la centralización de Bogotá. Es curioso ver cómo después del huracán se presentó una propuesta de la nueva arquitectura de las viviendas sin tener en cuenta la opinión de los raizales. ¿Qué nos dice eso? Que es poco frecuente la participación raizal porque siempre es Bogotá quien impone. La comunidad raizal es muy diferente culturalmente a la nación colombiana. Lo que queremos es que nos respeten 400 años de historia, que nos tengan en cuenta. Para la Corte de la Haya y las demandas que hubo y los que vienen tampoco nos han tenido en cuenta. Por favor, son 400 años de historia que merecen respeto. Muchas gracias. A ver, profesora Catalina. Pues sí, miren, el proyecto de esta cultura raizal y su modelo de una isla resiliente y de una economía resiliente ha sido premiado y reconocido a nivel internacional. Y el gobierno colombiano no conoce el valor que tiene esta cultura. Y este es uno de los errores fundamentales. Otra cosa que no ha hecho el gobierno colombiano en su historia es desarrollar una diplomacia en el Caribe. En algún momento William ocupó cargos diplomáticos en el Caribe cuando se abrió un momento de lucidez en la necesidad
de organizar unas relaciones internacionales, siendo Colombia también Caribe. Esa negación que tenemos desde el centro a esta cultura caribe ha sido un problema muy grande y ha impactado, como lo vemos ahora, al pueblo y a la cultura raizal. Yo aprovecho este momento para hacerle un llamado al gobierno nacional a que entienda este fenómeno cultural y económico y social e histórico. Ellos lo dicen, son 400 años luchando por caracterizarse como un grupo social de características muy particulares. Y recordemos una cosa, si algo le ha dolido a los sanandresanos, a toda la gente del archipiélago, yo eso lo estudié y he hablado al respecto, fue el desastroso manejo que el gobierno de Bogotá le dio al litigio con Nicaragua, litigio que se terminó perdiendo por decisiones equivocadas de la alta jefatura del gobierno de Bogotá. Y esa es una herida que está ahí abierta. Entonces mi llamado al gobierno nacional a que atienda esto, teniendo en la consideración que hay que tener con unos compatriotas que, repito, porque lo conozco, son orgullosos de ser colombianos, pero también le reclaman al gobierno de Bogotá que el hecho de que estén, digamos, lejos y que sean relativamente pequeño el territorio, pues no los puede llevar a que los maltraten o los atiendan como no debe ser. Muy, muy cuidadoso debe ser el gobierno en reconocerles a ellos sus derechos y sus criterios. Bueno, escuchemos en este momento a Claudia Aguilera. Claudia Aguilera, ella es una colombiana pero continental, pero vive hace 30 años en San Andrés, 30 años en San Andrés, es periodista, es poeta, es una enamoradísima ciudadana de esa parte de Colombia, perfectamente integrada, preocupada por los asuntos de la región. Ahora en estos días está trabajando sobre una cosa que ella llama historias urgentes, que son producciones audiovisuales sobre estas islas bellas. Entonces, escuchemos a Claudia Aguilera, que tiene mucho que decirnos al respecto. Los providencianos son personas que lo tenían todo y lo perdieron todo. Entonces hay que tratarlos de esa manera. Es entendible, obviamente, que hay que hacer un censo, que hay que ver lo que se dañó, que hay que ver lo que solamente se repara, lo que han dicho miles de veces los prometedores oficiales del gobierno nacional, pero pues la verdad es que si hubieran tenido en cuenta a la comunidad de Providencia, otro sería el cantar, porque es que pretender hacer aquí un desfile de funcionarios del alto nivel nacional para que cada uno mande llenar una planilla, llene un censo, pregunte cosas y vuelvan y pregunten las mismas cosas a unas personas que realmente no tienen dónde guarecerse de la lluvia y de los fuertes vientos, que además son propios de esta época desde diciembre y de inicio del año, pero que ahora está presentando unas metamorfosis por consecuencia del calentamiento global. Entonces todo el tiempo está haciendo pues vientos muy 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 fuertes. La gente en Providencia pues está emocionalmente muy abatida. Obviamente están en la supervivencia y es una comunidad muy fuerte y están saliendo adelante, pero pues hay un denominador común y se preguntan dónde están los recursos internacionales que llegaron para Providencia. Y lo más triste de todo es que lo que se está comprobando es que se lo han gastado en gasolina para transportar a las manadas de funcionarios públicos que llegan, que no saben dónde están parados y vienen a hablar en su lenguaje institucional, que no se conecta, que tiene cero empatía con la población que está sufriendo lo que está sufriendo. Además, por ser damnificados, tampoco les permiten autogestionarse. Ellos siempre han sido personas que construyen sus propios hogares. Ellos saben. Otro de los aspectos que tiene muy desconcertada a la gente es que en una población de 6.000 habitantes, ¿cómo van a llevar 1.000 personas a trabajar cuando allá hay mano de obra de hombres y mujeres que se le van a meter a reconstruir su lugar, que era un paraíso? Y ustedes saben lo que eso trae asociado. Nadie dijo y nadie pensó que sería fácil, pero tampoco que sea una cosa tan lenta y tan desalmada, en donde no se tiene
a la comunidad de las islas en cuenta para nada. Ellos saben gestionar mejor las cosas en su territorio, ellos saben lo que necesiten. A mí me parecía que era un poco extremo pensar que realmente había un plan para desestabilizar las islas y después llegar allá con, no sé, con mega hoteles a los que se ha opuesto la comunidad permanentemente, pero saben que hoy en día realmente pienso que sí es así. Catalina, entonces. No, pues cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Bermuda, después del huracán, hoy en día precisamente es lo que está llegando como el proyecto de reconstrucción, los grandes megahoteles y la lucha de los pueblos por la defensa de sus tierras. Y yo creo que esto es algo, justamente, esto es una lucha del pueblo raizal de la defensa de un modo de vida. Y me parece que el gobierno está llevando a la población a una vulnerabilidad tal que no pueden, digamos, enfrentar esta dinámica que está llegando de grandes proyectos. Por ejemplo, estamos ahora viendo el proyecto de dragado, que tiene unas dimensiones enormes, cuando fue un proyecto que pidió una licencia ambiental, se pidió una consulta previa para que las condiciones de ciertos tipos de barcos pudieran entrar allá, condiciones ambientales también frente a la posibilidad de esos grandes hoteles. Eso es un peligro en Providencia, ha sido una amenaza latente, y tener 2 meses y medio sin reconstruir, sin apoyar a la población providenciana para reconstruir sus viviendas, realmente ya nos pone a pensar si el proyecto es más bien el que planteó el mismo gobierno al otro día después del huracán, sacar a los providencianos de su isla. Sí, sobre ese tema que acaba de plantear Catalina, yo me uno a esa preocupación. Al final del año pasado, Catalina, esto no se conoce mucho, se aprobó una ley de turismo que tiene distintos aspectos y no me voy a detener en el detalle, pero esa es una ley que empuja una gran hotelería o inversiones muy importantes en hoteles con condiciones particulares y abre la puerta para que haya desarrollos hoteleros en parques nacionales. Ojo con lo que estoy diciendo, en parques nacionales. ¿Para dónde va esto? Pues bueno, eso no es fácil saberlo porque esas son iniciativas del gobierno, pero de todos modos hay que dormir con un ojo abierto, como digo yo, porque aquí no nos sorprendamos. Acuérdense de cuántos años llevan intentando hacer gran hotelería en el Parque Tayrona. Eso, o sea, a ese también lo conocí como en 1970 y desde esos días ya andaban y no abandonan la idea, a pesar de que prácticamente están allí en la ilegalidad quienes intentan estas cosas. Entonces, me uno a esa preocupación. Hay que estar muy atentos a que los grandes intereses económicos transnacionales, los mismos de las vacunas, además, no les dé por hacer de las suyas en esa parte de Colombia. Bueno, y tenemos también a Harold Bush Howard. Él es politólogo de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en historia en la Escuela de Economía de Londres, en London School of Economics, y pues escribe y conoce muy bien toda la región. Entonces, pues escuchemos a Harold en este momento. Buenas tardes. Mi opinión sobre el manejo de los recursos de la reconstrucción es que estos recursos se están gastando más pensando en las personas de afuera que en los isleños. Esto lo vemos por varias acciones. En primer lugar, porque están contratando a muchas personas que no son de la isla, viendo personas de la isla que pueden ocupar esos puestos. En segundo lugar, las acciones de ayuda y reconstrucción están orientadas no tanto hacia atender los problemas urgentes de los damnificados, sino para atender las estrategias de los burócratas de Bogotá, que no se ciñen a lo que más necesitan los providencianos damnificados. Los planes de reconstrucción van muy lento. Este es el momento en que dicen ellos que hay 800 casas arregladas, pero eso es mentira. No hay más de 100.
por un lado, eso parece un universo paralelo. Están diciendo de que hacen una cantidad de cosas, pero en el terreno la gente nos reporta, nuestros familiares nos reportan que eso no está pasando. Por otro lado, no es muy claro cómo los recursos se están gastando. Hay miles de millones de pesos y no han sido donados y también sacados del presupuesto nacional, pero no han sido claros en qué lo gastan y qué van a hacer con estos dineros. No hay mucha transparencia. Los damnificados están sufriendo mucho. Uno habla con familiares y se quejan mucho de que no les llegan las ayudas y para conseguir algo tienen que humillarse para ir a la alcaldía o hablar con alguien de la oficina de riesgos para que les den algo. Sistemáticamente no les ignoran, no llevan agua, no llevan comida, están bastante mal, están desanimados y parece ser la estrategia de esta gente es desanimarlos más para que se rindan y de esa forma ellos pueden hacer lo que quieran. Sí, esto que dice Harold es realmente preocupante. Yo voy a contar un ejemplo de la manera como irrespeta el gobierno colombiano, especialmente la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, a la comunidad providenciana, negándoles un vaso de agua cuando van a las carpas. Hubo 2 casos que han sido reportados y para quienes están escuchando este programa los invito en Facebook al grupo Solidaridad con la Vieja Providencia, donde se reportan precisamente estas irregularidades que se dan, negarle un vaso de agua en una supuesta mesa de concertación bajo la carpa, en un sol canicular en el aeropuerto, es una violación a un derecho fundamental y un irrespeto que debe ser denunciado. Y esto es apenas una muestra de la manera como el gobierno está tratando al pueblo raizal providenciano. Y yo creo que, y por eso agradezco a Jorge, darle la voz a los providencianos para que ustedes se den cuenta de la calidad y tal vez mencionar algo que la socióloga Maristela Svampa planteaba en Argentina. Ella planteó esta categoría de analfabetismo cultural, analfabetismo ambiental que tienen los funcionarios del gobierno que están yendo a Providencia. Bueno, entonces hemos terminado por hoy, sí, y vamos a estar, por supuesto, pendientes de que de lo que siga pasando en Providencia, y es tan lejos de haberse resuelto los problemas y era muy importante darles su voz. Agradecerle a Catalina, que como sabemos, pues, se la ha pasado buena parte de su vida haciendo esfuerzos por Providencia, agradecerles todas sus explicaciones que fueron muy claras, ¿no? Y además también decirles esto, yo creo que pues hemos hecho ya muchos programas en este tipo de trabajo que estamos haciendo, pero les digo con franqueza que este es de los que más me agrada, porque bueno, es una comunidad relativamente pequeña, normalmente las abandonan con cierta facilidad, son 6.000 habitantes, pero ahí hay un fenómeno de gran importancia para Colombia y para el archipiélago entero de San Andrés y Providencia y para las Antillas. Entonces para mí es muy grato haber estado con ustedes esta noche. Catalina, por favor, si usted lo desea, despídase de su audiencia. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y sigamos escuchando la voz de los providencianos y como colombianos apoyémoslos y ayudémoslos a defender sus derechos que llevan además en una lucha de más de 400 años por justamente ese respeto que ellos se merecen. Y llamado por último al gobierno nacional a que atienda esto con el rigor y con la seriedad de vida. Cuando hubo el huracán, yo en mis reflexiones muy entristecido, Catalina, dije, bueno, lo único positivo que puede estar pasando es que Providencia, bueno, y San Andrés, pero particularmente Providencia, pues no es demasiada gente, no son 100.000 personas. Uno piensa que es, digamos, un problema manejable en el sentido en que la envergadura no es muy compleja. Entonces es lamentable que el gobierno no esté dando la talla para hacer las cosas, pero bueno, están a tiempo de corregir, consulten con la gente, trabajen con la gente y la ciudadanía de Providencia y de San Andrés y de Santa Catarina cuenten pues que vamos a estar con ustedes acompañándolos hasta el último día en todo este proceso de reconstrucción. Que estén muy bien y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.